Bueno, pues como veis, va mi hermano, ha llegado y va ahí con el tractor en el fondo, ¿no? Bueno, no sé si lo visteis por ahí pasar. Bueno, le enganché la pala y el pincho, y bueno, estaba ahí, se marchó antes, y quedé enganchando aquí el remolque que me viene a ayudar, que no sé cuántos rulos había aquí. Y diréis vosotros, si fuiste el otro día por 2 remolcados que no se dan gastado, que está echando de costar y solo está comiendo el lote de abajo y las terneras de leche que quedan. Pero otra vez otro problema con los rulos, que bueno, que están rotos básicamente, lo vamos a ver ahora. Me volvió a llamar, pues mira, me lo dijo aquí un vecino que le llaman Abel, o está jubilado, tenía una carnicería y tiene ahí unas vacas y tal, y vio un caballo ahí y tal, igual, y bueno, que como es cazador y tal, anda por ahí por el monte, y estos rulos desde la segunda puerta no volvía aquí a nada. Y me dijo que estaban los rulos rotos, y bueno, ahí a los que hay más cerca del pueblo, que tengo ahí 6 o 7 me parece, a uno lo fastidiaron, pero fue mi padre el otro día dando un paseo y tal, y le puso una, como se dice, cinta aislante, pero quiero decir, a eso no pasa nada. Pero estos de aquí, después otro día venían aquí 2 vecinos, uno hasta era este Pablo, que le llaman Forno, de aquí de Rebordados, que le doy las gracias otra vez, ya se lo dije, me mandó un WhatsApp vital, que estaban rotos, que viniera por ellos, porque si no te das cuenta están rotos y estás gastando rulos nuevos sin saber que estos están rotos, y si están rotos se quita el vacío y se pudre, se pasa mucho tiempo, por eso los hay que gastar. No pasa nada porque los estoy gastando, pero es fastidiado porque estaba gastando rulos de primera corte y estos son de segunda corte, que no tenían prisa en gastar, no me hacían falta, y hay que gastar ahora de ellos. Pero bueno, lo mismo de siempre, se sabe quién es aquí del pueblo de al lado de Jerez, y bueno, básicamente que hice aquel short que no había visto nada y tal, pero se sabe quiénes son los caballos, se sabe de todo, y es aquí del pueblo de al lado, y bueno, que dando por culo sigo, pero bueno, que dicen tal, no me gusta hablar mal, pero son cosas que pasan en los pueblos, que a veces que se dice que tal se vive tranquilo, pues es lo mismo de siempre. En su pueblo está en Jerez, estarán aburridos, y en Rebordados están más aburridos que tal, pero bueno, cambia venir a joder aquí a Castell que a estar jodiendo por ahí, porque bueno, que está, bueno, que alguno lo denuncia por ahí, es un personaje que paso de meterme en nada, pero bueno, los que somos de aquí sabemos el tinglao, y es un personaje que hay gente que lo tiene denunciado. No quiere decir que sea yo un santo, que seguramente hay muchísimos fallos, pero bueno, hay gente que hay personajes de todos los lados. Y bueno, es el problema de venir aquí, igual a veces uno se calienta y bueno, tiene caballos de por ahí, bueno, ¿qué vas a hacer? Es que los animales no tienen culpa, pero bueno, hay alguno por ahí que bueno, que como se caliente uno por ahí igual desaparecen y punto, porque esto no es normal. Se denunció a la policía, ahora la policía es como si no, la policía ahora no vale para nada. Es peor, la policía es una mangantería más que los mangantes. Denuncias y no valen para nada, solo para joder de multas sin radares y tal, a 4 subnormales que trabajamos, que tienen algo de dinero para pagar las multas, y los otros como son insolventes a tomar por culo todo, que es todo igual. Pero un día en este pueblo, como siga dando por culo, el problema que va a tener es que te calientas y te enganchas y ¿qué? ¿Y qué? O tuviste algún problema anterior de antecedentes o tal, y encima este igual lo tienes que pagar por bueno, o qué, o lo denuncias o qué haces. Pero ¿qué se le va a hacer? Pero es cosas que pasan y no sé. Pero bueno, está aquí mi hermano también, que ha traído el de Pero va. Estaba diciendo ahí mi hermano que están rotos.
que esto no habría necesidad de venir a por ellos, pero no me gusta hablar mal, pero es lo que hay, siempre es el mismo, dando por culo. Rulos de segunda corta, que ahora esto parece que no, pero empiezan a poder ser todos y hasta no comen nada, solo es de romperlos y debe haber 5 rotos. ¿Qué necesidad habría de esto? De ahora gastar estos, pero ¿qué se le va a hacer? Los voy a llevar para casa y los que están rotos, y ahí hay uno roto, pero bueno, los que no están rotos los voy a llevar igual. Pero bueno, como veis que andan por aquí, estuvieron por aquí pastando los caballos y claro, les huele el silo. Pero bueno, se ve aquí, joder, me cago en 10, es que están aquí, sabe Dios mío. Es que esto está de estar aquí pastado, joder. Bueno, a ver, que ahora esta finca me es igual, que después la desbrozo para primera corta, pero que... Mira. Joder, macho. ¿Cómo no me van a romper los rulos? Están aquí, está la finca pastada. Pero esta finca es igual, que no la pasto, pero la desbrozo es para empezar la primera corta. Y bueno, un día de estos te calientas y el problema es que le parten las piernas y que te venimos yo y mi hermano, lo encuentras y tal, por aquí, ¿sabes? Te enciendes al revés y te fastidias la vida, sin necesidad, pero bueno, a veces, si no hay autoridad, si estuviera la policía que se denunció hasta que iba con, ¿cómo se dice?, con tricornio esta que pasaba mi padre o mi abuelo antes, que cada un día pasaban los guardias civiles y te meabas encima, pero es la guardia civil que está denunciado y tal, y no hace nada, como pasa con los ocupas, como pasa con mil cosas, que es un país de delincuentes que nada de... Pero bueno, pasa que después te hacen tomar las leyes por tu mano, y para 4 tontos que puedes pagar igual una multa, pues te fastidian a ti. Es normalmente aquí por este país se va por los buenos y los que trabajan, los demás así de insolventes que les den por gusto. Pero bueno, ¿qué se les va a hacer? No me voy a cabrar porque empiezo a decir cosas y no debería subir esto, pero bueno, para que veáis lo jodido que es también esta vez es de que te fastidien el trabajo de verano y primavera sin necesidad, que estos rulos no había prisa de gastar, pero bueno, ¿qué se le va? Así que nada, vamos a cargarlos. Hostia, le digo, gracias que están bien apretados, si no fastidian mucho, que no comen nada, pero eso es lo que te jode. Así que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hay 13 rulos. 13. Bueno, único va a hacer 2 viajes, si no para subir por ahí arriba. Está aquí mi hermano, ¿qué te parece de esto, tío? De que te fastidia o traballo da primavera hora. A ver, é o que estaba dicindo, pero me cago en Dios. Sí, no, Le estaba diciendo antes que que sabemos todos quién es y tal, que andan por ahí ahora los caballos sueltos, ahora vienen para nuestro pueblo, no sé por qué, pero bueno, nuestro pueblo tiene poco futuro, por eso lo digo, pero ¿qué vas a hacer? Y lo único que hace, la Guardia Civil no hace nada, nadie hace nada, ni el Seprona, ni la Guardia Civil, ni el Seprona, ni Bienestar Animal. A nosotros el tema de bienestar animal y todo, estamos seguidos con inspecciones de calidad de bienestar animal, de medicamentos, de todo tipo, tenemos inspecciones hasta de donde dormimos nosotros, y aquí los que tal pasan de todo, los que no saben que no tienen para pagar una multa pasan de todo. Esto es un show, pero ¿qué se le va a hacer? Esta es la realidad del rural también a veces, ¿qué se le va a hacer? Pero gracias que por lo menos me avisaron de que estaban rotos, que se ve que hace poco que están rotos, que los caballos estuvieron más bien pastando, pero ¿qué necesidad habría de esto? Y cerca de Casteo, que ainda fue mi hermano que lo avisó aquí a Abel, el vecino que me decía, que bueno, ya rompieron un rulo, pero al lado de las casas, además. Pero es terrible. Y estaba haciendo con Guardia Civil, no para nada, como este tipo, man. Es alucinante. Y nada, pero ¿qué se le va a hacer? Así que nada, no nos queda otro remedio que seguir trabajando y resignarte que vas a hacer, nada. Así que nada, vamos a carretar esto, lo vamos a llevar cerca de las limusinas, que se aproveche, le van a dar buen uso, y nada, aprovechar el silo y nada, esperemos no tener más problemas de estos,
porque no nos queremos meter en problemas, pero intentamos ser buenas personas, pero si se meten con ¿sabes? Con los negocios de la familia o con temas que nos hacen perder dinero o se meten con tu familia tal, llega un punto que hay que tomar la justicia por tu mano y que le den por culo, que digan lo que quieran, que acabamos rápido con el problema, pero bueno, no vamos a llegar a ese extremo porque después andas con antecedentes, tienes que pagar y bueno, con tonterías. Así que nada, vámonos a dejar de esto y vamos a empezar a trabajar. ¿O qué dejar? No nos queda otra. Vamos a trabajar. Nacimos para esto. Así que nada, vamos a seguir. Vamos a hacer 2 viajes porque aquí, bueno, el camino es lo que es y le tira bastante al tractor y para llevar, ves, le cuesta bastante. A ver si vamos. Es que ha llovido algo y bueno, el camino, esta subida, bueno, es fastidiado. Y nada, no me voy a enrollar mucho, si no el vídeo se va a hacer largo. Y nada, vamos, son 13 rulos y vamos a llevo las 7 rulos y después al siguiente llevo 6, como viste hay 13 nada más de segunda corte, estos son todos de segunda corte, la primera ya la gastada, cuando estaban las vacas de leche. Y nada, vamos a llevar entonces todo para la limusina, que se le va a hacer. Y nada, como le tiene mucho a ver que este se pueden cargar 13, pero de silo pesan bastante. Aunque son de segunda corte, son rulos grandes y es un camino complicado y bueno, no quiero tener tampoco problemas. Pero bueno, los 13 si fuera un camino normal ya deberíamos todo un remolcado, pero bueno, ahora por la tarde es lo que tenemos que hacer y espera ahí mi hermano para me traer el tractor y bueno, llevamos a ver 7 y 6. Y nada, me he calenteado porque bueno, me mandan al WhatsApp y tal, pero bueno, problemas, no hay más que problemas, si no es una cosa es otra, pero bueno, que bueno, de haber dije de la Guardia Civil, para ver de la Guardia Civil que tenemos amigos y conocidos que después me van a decir qué tal, y hay amigos de la familia que son guardias civiles y bueno, que no, pero bueno, sería la verdad, ellos aparte ¿qué van a hacer? Que tienen que seguirse por sus normas y sus leyes y supongo que estarán algo atados de manos y bueno, se hacen algo de justicia, igual les sale un juicio por ahora, un juicio que hay por todo este rollo de, como se dice, de fuerzas o defensa, que por ejemplo si te roban y si le das un puñetazo y le jodes un ojo o cosas así, que bueno, que es demasiada fuerza excesiva para tal, que no es, hay que hacer fuerza proporcionada, pero quien mire eso, bueno, es igual, que por eso que o por, ¿cómo se dice? Por no sé qué de la autoridad, a ver, me lo tienen dicho, pero no me acuerdo, por abuso, no me acuerdo, pero por como que eres más que los demás, joder, que porque sea guardia civil, bueno, una mierda de todo, que
se debería respetar más la Guardia Civil, pero bueno, quiero decir que ojalá les dejaran hacer su trabajo para no tener que andar con estos problemas y punto, y hacer las denuncias útiles y tal, porque este caso... ¡Ay! Es que ha llovido y le cuesta. Con 13 no podía, le llega a 7. Los 6 lo sube mejor, claro. Y mira que se lo puse aquí casi en el timón. Bueno, nada, por lo que decía que, bueno, es un rollo patatero que solo esto es básicamente, estos rulos no hacía falta gastarlo ahora, que prefería gastar otros antes de primera corta, pero gracias a Dios se están gastando, bueno, gracias a Dios porque no ha llovido, que si hubiera que pastar no se gastaban y ¿qué haces? O perder pasto de pastar unos días, ¿qué haces? Pero bueno, ahora se están gastando y no se van a perder. Es lo único bueno que sacamos de aquí. Hay que mirar soluciones y no empeorar el problema. Así que nada, esto, pero bueno, si lo ve la Guardia Civil es lo que hay. Este tema está denunciado por mí no, porque nunca tuve problemas hasta este año. Este año está siendo, bueno, se está llegando a querer tomar la costilla por mi mano, que bueno, que acaba después las cosas regulares, pero no quiero decir que está llegando a un punto que allí en Ceres, bueno, porque se me estropeó el tractor, que bueno, aquella zona ya no se puede dejar nada. Un short que dice que me rompían a los rulos, que me los estropearan en Ceres, que eso sí que estaba bastante más estropeado que esto. Y aquí, joder, aquí estamos al lado de mi casa, que no se puede permitir eso. Y bueno, denunciado está, pero no es solo a mí, es a muchísima gente que está fastidiada con esto y la gente se está aburriendo y me parece que alguno va a tomar también justicia por su mano, igual después pagan justos por pecadores, que los animales no tienen culpa ninguna. Y bueno, eso. Así que nada, ¿qué se le va a hacer? A Juan y a Esther, hasta mí, me mandaron, no sé, me mandaron WhatsApp, me llamaron, que como tengo el lote de novillas ahí arriba en la finca de arriba, que tienen los rulos al lado, mira de dónde están, a dónde van y a dónde llegan los terribles, fastidian a bastante gente el tema de estar los caballos sueltos por ahí, y son bastantes, lo que pasa, que no son 2 o 3, pero también les fastidian rulos, estaba la mujer enfadada de todo, pero impotencia. Pero bueno, no resolvemos nada con quejarnos hasta que se busque una solución, o peor, mejor o peor, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Así que nada, vamos a dejarnos de tonterías y vamos a ir trabajando, que es a lo que venimos, y vamos a llevar estos rulos, vamos por los otros descargos, os enseño cómo está todo ahí descargado, que solo costé 4 rulos, me parece, a ver si de los que llevaron, y nada, y eso. Que después ya despedirme, si no se va a hacer muy largo, que bueno, hoy parece que no, pero tuvimos, ¿sabes? Parece que no, pero fue un día completo. Entre una cosa y bueno, y las que no grabé. Pero bueno, es que nada, vamos a dar caña. Así que nada, vamos a seguir y ya despido el vídeo. Otro día será otra cosa, por ahí de trabajo. Así que nada, vamos. Bueno, pues aquí están los rolos que hemos traído ayer, que no me acordé de grabar, pero bueno, hay aquí acopio de rolos para el lote de limusinas y para las, bueno, que también gasto alguno en las frisonas que aún quedan por vender y las que están pendientes del resultado de la sangre y todo el rollo y aún les tengo que bajar hoy 2 rulos, así que bueno, están para gastar. Así que nada, aquí se acaba este vídeo, que va aquí mi hermano conmigo. Que vamos aquí a cambiar aquí para la finca de arriba las limusinas. Bueno, hoy es el día siguiente, no me acordé de grabar ayer. Y vamos a cambiar para esta finca, bueno, no se ve nada. Bueno, que está más verde, está tirando la hierba, pero bueno, ¿sabes? No es
dicen para que van a grabar, que total, sabes, es 4 hierbas que nacieron, pero bueno, les vamos a traer un tractor porque les vamos a echar 4 rulos ahora. Es para que no compaten y pisoteen mucho otra finca, y las hay como más para la finca de casa, pero bueno, tengo que poner el pastor. Así que nada, vamos a seguir cambiando vacas y tal, que es lo mismo de siempre, y bueno, las vacas ya las y nada, así que nada, vamos a empezar este día a trabajar y os despido del vídeo anterior que no me acordé. Así que nada, muchas gracias por ver el vídeo, dale like, suscríbete, comenta y comparte. Así que nada, vamos a seguir, venga.